Hola, bienvenido nuevamente a Guialab Clínico. El tema del día de hoy es inmunidad innata. La inmunidad innata consta de defensas contra la infección que aún antes del ataque de un patógeno están listas para activarse de inmediato. Entre ellas están las barreras físicas como la piel y las mucosas, las barreras químicas como los antimicrobianos y las barreras celulares como los macrófagos, entre otros. La inmunidad innata desempeña tres funciones esenciales que nos protegen frente a microbios y la lesión tisular. Uno, la inmunidad innata es la primera respuesta a los microbios que impide, controla o elimina la infección del anfitrión frente a muchos microorganismos patógenos. Muchos microbios patógenos han desarrollado estrategias para resistirse a la inmunidad innata y estas estrategias son cruciales para la virulencia de los microbios. Las respuestas inmunitarias innatas frente a tales microbios pueden mantener controlada la infección hasta que se activen respuestas inmunitarias adaptativas más especializadas. Número 2. Los mecanismos inmunitarios innatos eliminan las células dañadas e inician el proceso de reparación tisular. Estos mecanismos reconocen y responden a las moléculas del anfitrión que las células estresadas dañadas y muertas producen, liberan o acumulan. Número 3. La inmunidad innata estimula las respuestas inmunitarias adaptativas y puede influir en la naturaleza de las respuestas adaptativas para hacerlas eficaces de forma óptima frente a diferentes tipos de microbios. De modo que la inmunidad innata no solo realiza funciones defensivas al principio de la infección, sino que también proporciona señales de peligro que alertan al sistema inmunitario adaptativo para que éste responda de manera más eficaz. Reconocimiento por el sistema inmunitario de los microbios y de lo propio dañado. El sistema inmunitario innato reconoce estructuras moleculares que son producidas por microorganismos patógenos. Las sustancias microbianas que estimulan la inmunidad innata son con frecuencia compartidas por distintas clases de microbios y se llaman patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos. Existen de diferentes tipos. Sus principales características son que están presentes en los microorganismos, pero no en los hospedadores. También que son esenciales para la supervivencia de los microorganismos, por lo que apenas tienen tasa de mutación. Vamos a ver más adelante en la inmunidad adaptativa que justamente esta es una característica crucial, pues mientras que tenemos en la inmunidad adaptativa, que es más, digamos, propensa a ser evadida por los microorganismos, por el tema de que se pueden mutar a esos antígenos o esas características especiales. En este caso, en la inmunidad innata no se puede. Y además, por tercera característica, tenemos que son compartidos por clases enteras de microorganismos. Es decir, aquí es donde radica la diferencia de especificidades que vamos a ver más adelante dentro de los grupos de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. El sistema inmunitario innato también reconoce moléculas endógenas que producen o liberan células dañadas o que se están muriendo. Estas sustancias se llaman patrones moleculares asociados a lesión o también reconocidos como patrones moleculares asociados a daño. Los TAM pueden producirse como resultado del daño celular causado por infecciones, pero también pueden indicar una lesión estéril de las células causada por alguna otra razón, como por ejemplo toxinas químicas, quemaduras, traumatismos o reducción del riego sanguíneo, es decir, isquemia. Las células que mueren por apoptosis no suelen liberar DAM. El sistema inmunitario innato usa varios tipos de receptores celulares presentes en diferentes localizaciones en las células y moléculas solubles en la sangre y las secreciones mucosas que reconocen PAM y DAM. Las moléculas de reconocimiento celulares del sistema inmunitario innato se expresan en los fagocitos, macrófagos y neutrófilos, en las células dendríticas y en las células epiteliales que componen la interfaz de la barrera entre el cuerpo y el ambiente externo. Ejemplos de PAM y DAM. Como ejemplos de PAM tenemos a los ácidos nucleicos ARN monocatenario y bicatenario, proteínas como la pilina y la flagelina, lípidos de la pared celular bacteriana como lipopolisacáridos de bacterias gram negativas o ácido lipoteicoico de bacterias gram positivas. Además tenemos glúcidos como el manano presente en hongos y bacterias o glucanos en los hongos. Tenemos ejemplos de PAM, proteínas inducidas por estrés, cristales, también proteínas nucleares. Cuando estos receptores de reconocimiento del patrón celulares se unen a PAM y DAM,
Activan la transducción de señales que promueven las funciones antimicrobiana y proinflamatoria de las células en las que se expresan. Además, hay muchas proteínas en la sangre y los líquidos extracelulares que reconocen PAM. Estas moléculas solubles facilitan la eliminación de los microbios de la sangre y de los líquidos extracelulares, lo que aumenta su captación por los fagocitos o activa los mecanismos extracelulares microbicidas. Clasificación de los receptores. Tenemos tres agrupaciones. La primera de ellas en la membrana, la segunda en el citoplasma y la tercera se encuentran solubles, siendo la más representativa de ellas la PCR. Receptores tipo TOL. Los TLR de los mamíferos participan en las respuestas de una amplia variedad de moléculas que expresan los microbios, pero no las células sanas de los mamíferos. Los TLR también participan en respuesta a moléculas endógenas cuya expresión o localización indica un daño celular. Y por último, los TLR se encuentran en la superficie celular y en las membranas intracelulares, y por ello son capaces de reconocer microbios en diferentes localizaciones celulares. Otros receptores de membrana son los receptores de lectina tipo C, que reconocen hidratos de carbono presentes en la superficie de los agentes infecciosos. Al igual que los receptores tipo TOL, su activación también lleva a la secreción de citoquinas y quimioquinas. Los de los macrófagos y células dendríticas detectan ligandos e internalizan a los microorganismos que los portan, después los degradan, procesan y los presentan como péptidos antigénicos a los linfocitos T, en la parte de la presentación de antígeno. A diferencia de los receptores tipo TOL, algunos reconocen ligandos sobre células de huésped. Otro tipo de receptor de membrana, los receptores basurero, que se expresan por monocitos, macrófagos y células dendríticas, identificados originalmente como receptores de lipoproteínas de baja densidad y por tanto estaban involucrados en el desarrollo de la aterogénesis. Dentro de los receptores citoplasmáticos tenemos a los receptores del tipo NOT, que responden a los PAM y a los DAN citosólicos formando complejos transmisores de señales llamados inflamasomas, que generan formas activas de citocinas inflamatorias como la interleuquina 1 o la interleuquina 18. Estos receptores son una familia de más de 20 proteínas citosólicas, algunas de las cuales reconocen PAM y DAM, y reclutan otras proteínas para formar complejos de señales que promueven la inflamación. Otros receptores tenemos a los del tipo RIG, que son detectores citosólicos del ARN vírico que responden a ácidos nucleicos víricos, induciendo la producción de interferones antivíricos del tipo 1. Los receptores de manosa, que son un tipo de lectina C de la membrana más estudiada que el receptor de manosa, y que participan en la fagocitosis de los microbios. Receptores de péptido formilado. El receptor para péptido formilado, expresado en los leucocitos, reconoce péptidos bacterianos que contienen aminoácidos N-formilmetionina y estimulan el movimiento dirigido de las células. Continuando con los receptores solubles, tenemos la lectina fijadora del manano, lectina de tipo C que también reconoce hidratos de carbono y no reconocen ácido ciálico ni galactosa de azúcares terminales de la mayoría de los carbohidratos en las células de los mamíferos. El reconocimiento de sus ligandos pone en marcha la activación del complemento por vía de las lectinas. La proteína C reactiva, que sigue residuos de fosforilcolina presentes en los polisacáridos de los patógenos, activa tras la unión de la fagocitosis y el complemento por vía clásica. También tenemos surfactantes pulmonares y ficolinas. Dentro de las barreras epiteliales tenemos a la piel y a las mucosas y su distribución, tanto como sus funciones mecánica, química, incluso microbiológica. En la piel podemos contar con las células epiteliales que mientras cuenten con un perfecto estado y pueden ejercer función de barrera protectora. En cuanto al intestino, tenemos que el pH bajo de las enzimas proporciona una protección adicional y también tenemos péptidos antibacterianos. Cabe mencionar también que en las secreciones a las lágrimas, el movimiento de los mocos por los cilios de las células epiteliales también que arrastra a los microorganismos y se los lleva consigo. Y también tenemos a la flora normal o ahora llamada microbiota que también cubre los espacios y secreta sustancias que pueden también incomodar o hacerle el camino más difícil a los patógenos que pretendan invadirnos. Continuando con las barreras epiteliales, vemos la distribución en el organismo.
la piel, tanto que recubre todo el organismo, y las mucosas que recubren la parte interna de las áreas más expuestas, como el tubo digestivo y el aparato respiratorio. La piel tiene mecanismos innatos que nos protegen, aparte de su propia integridad, como péptidos antimicrobianos, ácidos grasos en el sebo también, que también atrapan o destruyen bacterias. En la boca y la parte superior del tubo digestivo tenemos enzimas, péptidos antimicrobianos y también el desprendimiento de la superficie por flujo direccional de líquido hacia el estómago, es decir, todo que cae en el estómago también es, gracias a su pH bajo, eh, eliminado o minimizado por las enzimas digestivas que tenemos ahí. Cabe destacar que dentro de la piel también podemos mencionar la propia descamación de la piel, que al llevarse células muertas consigo cuando caen, también llevan microorganismos que también podrían colonizarlos. En el intestino delgado también contamos con enzimas, tanto como en el grueso, pero en el grueso la cosa es un poquito diferente, ya que contamos con una microbiota y por lo tanto hay una competencia intestinal ahí por los alimentos, por los nutrientes, tanto como por el espacio. Lo mismo pasa en las vías respiratorias y pulmonares, pero aquí el moco es más efectivo en el sentido de que también el propio movimiento mecánico del efecto, por ejemplo, de la tos expulsa microorganismos en el caso de que estuvieran invadiéndonos más. Sustancias antimicrobianas. Las defensinas las producen células epiteliales de las superficies mucosas y leucocitos que contienen gránulos como los neutrófilos, los linfocitos citolíticos naturales y los linfocitos T citotóxicos. Las células PANET en el interior de la cripta del intestino delgado son un productor importante de defensinas alfa y las defensinas beta inducen además señales intracelulares al interactuar con receptores de citoquinas y receptores similares a los tipo TOL. Las catericidinas las producen los neutrófilos y células epiteliales de la barrera de la piel, el tubo digestivo y el aparato respiratorio. Las catericidinas activadas protegen contra infecciones por múltiples mecanismos, como la toxicidad directa sobre una amplia variedad de microorganismos y también la activación de varias respuestas en los leucocitos y otros tipos celulares que promueven la erradicación de los microbios. Componentes celulares del sistema inmunitario innato. Fagocitos. Las células que se han especializado en funciones fagocíticas, sobre todo los macrófagos, y los neutrófilos son la primera línea de defensa contra los microbios que rompen las barreras epiteliales. Las células dendríticas realizan funciones de reconocimiento y efectoras esenciales en la inmunidad innata. Los linfocitos citolíticos naturales, que son las primeras y las mejor descritas células linfocíticas innatas que desempeñan funciones importantes en las respuestas inmunitarias innatas, sobre todo contra virus y bacterias intracelulares. Y los mastocitos que están presentes en la piel y en el epitelio mucoso y secretan rápidamente citocinas proinflamatorias y mediadores lipídicos en respuesta a infecciones y a otros estímulos. Aquí tenemos una representación gráfica de los principales fagocitos que contamos en neumonía innata, que son los neutrófilos, que fagocitan y también especies reactivas de oxígeno y nitrógeno y fabrican péptidos antimicrobianos. Los macrófagos, que son mediadores inflamatorios también y realizan presentación de antígeno, lo mismo que las células dendríticas, que son las principales presentadoras de antígeno, y también las células asesinas naturales que realizan lisis a células infectadas por virus. Nuestras barreras epiteliales representan una excelente barrera física contra la infección, ya que su integridad en sí misma impide el ingreso de los microorganismos, pero además contamos con péptidos antibióticos que pueden destruir a los microorganismos y además tenemos ayuda de células que están, digamos que cerca de las barreras para actuar en caso se les requiera lo más pronto posible. Y por eso se dice que también la inmunidad innata puede controlar, incluso detener por sí misma, sin ayuda de la inmunidad adaptativa en muchas ocasiones, a las infecciones, a los patógenos que intentan invadirnos o colonizarnos. Muchas gracias por seguirme hasta aquí. No te olvides suscribirte, darle like y comparte y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto, gracias.